Ya está, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, muy bien, comenzamos. Sean bienvenidos a la charla, que va a tener dos temas. Básicamente vamos a comenzar ilustrando un poco lo que es, bueno, lo que así dice el afiche, ¿verdad? El Tantra Yoga, el camino del fuego interior, y después le vamos a dejar a Mario, que nos visita hoy, que es también un directivo nacional del Instituto Gnóstico, para que nos haga una ilustración sobre lo que es la ciencia, la filosofía, los pilares en lo que presenta la gnosis. Como introducción vamos a decir que el Instituto Cultural Gnóstico es una institución que lo que hace es enseñar la gnosis. Diferenciemos lo que es la institución, que es una institución con personas, ¿verdad?, que imperfectas, como todos, ¿no? Y que tratamos de trasladarle al público, expresar, explicar lo que es una sabiduría que es la gnosis, y que es demasiado grande, nos queda grande a todos. ¿Por qué? Porque la gnosis es un conocimiento universal que ha estado presente en todas las culturas, que tiene una vigencia hoy en día impresionante, porque se necesita que la gnosis vuelva a llegar a la sociedad, que volvamos a entender de qué se trata el camino de la vida. La sabiduría universal siempre ha enseñado que el ser humano es un misterio, y en estos tiempos donde la sociedad pareciera apartarse de ese misterio trascendental que somos y solo ocuparse de cosas tal vez superficiales, tal vez no tan importantes como el sentido mismo de la existencia, es necesario que justamente haya aparecido la gnosis a explicar los grandes enigmas que el ser humano y que la vida tiene. Como les digo, la gnosis ha estado presente desde que existe la vida en la Tierra, desde que existe el ser humano. Allí donde hay un ser humano, allí donde hay una civilización, ha estado presente la gnosis. Así que podemos decir que ha estado entre los chinos, entre los hindúes, entre los egipcios, entre los mayas, entre los aztecas, entre los griegos, etc. El vocablo gnosis viene de Grecia, significa conocimiento. Adelante, Mario. La gnosis se apoya en 4 pilares, que ese justamente es la fachada del templo al dios Apolo en Grecia, en una isla que se llama la isla de Delfos. Y así encontramos esa inscripción, Gnócete ipsum. ¿Qué significa? Conócete a ti mismo. La verdad es que los antiguos nos han explicado una y otra vez que si no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos nada. Hay que entender, o deberíamos interesarnos en conocernos más a nosotros mismos que en estudiar tanto el afuera. En realidad debe haber un equilibrio. Es muy importante que uno estudie. Adelante, por favor. Allí hay unas sillitas todavía, creo. Por allí hay una más. Gracias. Es muy importante esto de conocernos a nosotros mismos, porque quien se conozca a sí mismo, decían los griegos, por ejemplo, puede conocer al universo, los misterios del universo. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Marcelo. Sí. Disculpa. Esta señora no podrá correrse un poquito hacia... ¿El caballero o el señor? Ese señor, perdón, que está así, porque le ajusto la cabeza. La cámara, por favor, muchas gracias. Bueno, ahí sí, a ver, sí, bueno, está perfecto. Para hablar de Tantra Yoga tenemos que primero, que es el tema, uno de los temas que nos ocupa hoy, tenemos que primero entender que existen 7 tipos fundamentales de yoga. Vamos medio rapidito, sí. Lo hacemos práctico. Ustedes conocerán el Hatha Yoga, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, es el más conocido.
¿De qué trata? Bueno, de la salud del cuerpo físico, de la circulación de la energía vital, que era algo que los occidentales habíamos olvidado, los antiguos hindúes lo conocían a la perfección, la cuestión del chi, de la energía que tiene que circular, que tiene, digamos, sus canales de circulación llamados nadis, y que entonces el Hatha Yoga se ocupa de asanas, posturas que favorecen esa circulación energética y que el cuerpo esté saludable. Si hay alguna pregunta, ustedes levantan la mano o me interrumpen directamente y preguntan, porque la idea de esta reunión es que ustedes salgan, bueno, con las inquietudes que los traen cubiertas, con las respuestas que ustedes están buscando. Tenemos otro yoga, que es el Raja Yoga, o no otro yoga, sino otra rama de la misma sabiduría, que se ocupa de ¿qué? Bueno, del desarrollo de los chakras. ¿Han oído de los chakras? Bueno, los chakras son centros, son vórtices energéticos que tenemos y que se pueden desarrollar, se deberían desarrollar. Yo pienso que esto en algún momento de la civilización se va a enseñar. Bienvenido. Bueno, se va a enseñar en algún momento en las aulas de escuela, de liceo. Ojalá, espero, ansioso ese día en donde esta sabiduría se enseñe normalmente como debería ser. Existen centros de energía que están relacionadas con facultades que el ser humano tiene adormecidas. Aquí tenemos los 7 chakras explicados de otra manera, donde tenemos el chakra Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. Decíamos en el afiche, había una anotación que hablaba de que también vamos a hablar de cristianismo esotérico. Y algunos dirán, ¿y cómo es eso de cristianismo esotérico? Bueno, resulta ser que las enseñanzas contenidas en los evangelios no son enseñanzas así tan fáciles de capturar. Allí está lleno de palabras como, por ejemplo, el que tenga entendimiento entienda, el que lea entienda, el que tenga oídos para oír que oiga, etcétera, etcétera. ¿Eso qué nos indica? Que las enseñanzas son para personas que están preparadas para comprenderlas. Por ejemplo, las 7 iglesias que menciona en Apocalipsis, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, son los mismos 7 chakras de la teogonía hindú, como para introducir algo de todo aquello. Bueno, vamos un poquito para atrás, te pido el anterior, con la flechita para el otro lado. Ahí está. ¿Ustedes ven? No, la que sí, ahí está. Ven que cada uno de esos chakras está relacionado con una vocal, está relacionado también con una facultad. Es decir, algunos se preguntarán, bueno, por ejemplo, ¿cómo es que existen clarividentes? Vieron que hay personas, ustedes conocen, hay algunos que son unos mercaderes como cualquiera, que simplemente lo que están haciendo es lucrando con una supuesta facultad, pero hay muy serios y existe la clarividencia, no lo podemos negar. Bueno, la clarividencia está relacionada, por ejemplo, con el chakra frontal, ¿verdad? Cuando se desarrolla ese centro magnético, ese vórtice, la persona empieza a poder percibir las dimensiones superiores del espacio que están presentes aquí y ahora, dentro de nosotros y afuera de nosotros. ¿Sí? Ahora sí, entonces cada uno de estos tiene una facultad, no nos podemos detallar demasiado, pero en los cursos lo explicamos. La meditación es parte fundamental, integral de todo sistema de yoga. No podemos decir que la meditación pertenece a un sistema, por ejemplo Raja Yoga, sí, adelante. Pero en realidad no existe yoga si no hay meditación. Porque yoga o yoga, como decimos en Uruguay, significa unión. ¿Unión con qué? Pregunto. ¿Qué conceptos pueden tener ustedes? ¿Me pueden ayudar un poquito? ¿Todo? Con el todo, con la conciencia cósmica.
Si alguien le quiere llamar de una manera espiritual, lo puede hacer con Dios, con la vida universal libre en su movimiento. Bueno, entonces, para eso necesitamos meditar, porque la meditación, ¿qué es lo que permite? Que pasemos más allá del cuerpo, más allá de los simples deseos comunes y corrientes, más allá de la mente con su interminable batallar de pensamientos, hasta llegar a empezar a vislumbrar el anfiteatro de la ciencia cósmica. Es decir, hasta empezar a pasar más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, como explican casi todos los sabios hindúes. Entonces, con la meditación accedemos a los misterios del universo, pero primero a los misterios de nuestro propio universo interior. Que el ser humano es amplio, es vasto. El ser humano no es un cuerpo físico, el ser humano es metafísico. Tenemos 7 dimensiones de profundidad, igual que el universo, igual que la naturaleza. Adelante. Bueno, adelante, María. Si te pones ahí se nos complica las proyecciones. Bueno, la próxima diapositiva. Esta, ¿no? Está perfecto. El vino de la meditación debe beberse en la copa de la perfecta concentración. En la India, en el Oriente, está lleno de este tipo de estatuas que transmiten algo. Ustedes ven que esto no es una simple estatua. Allí está transmitiendo un estado interior. ¿Se dan cuenta? El arte, que es uno de los pilares de la gnosis, debe servir justamente para ilustrar esas cosas, para poder plasmar en una escultura, por ejemplo, como esta que está acá, lo que es el sentido de la concentración y de la meditación. Adelante. Pasamos a otro tipo de yoga, el karma yoga. ¿Han oído? Ese nos enseña mucho. ¿En qué se basa? Acá tenemos una balancita. ¿Qué habrá que colocar en esa balancita? Las acciones, las buenas acciones, ¿verdad? Entonces, mediante las buenas acciones compensamos los errores pasados. Los hindúes lo llaman karma y dharma. El karma es el resultado de los errores que hemos cometido en la vida. Y los errores que cometemos en la vida es el resultado de nuestros errores psicológicos, nuestros defectos psicológicos. Por eso la gnosis enseña cantidad de técnicas para que uno pueda irse deshaciendo de eso, pueda ir trabajando sobre sí mismo y ojalá despertando la conciencia para no cometer más errores. Pero entonces el karma yoga busca el desarrollo del servicio, que es un tema fundamental. Uno no puede vivir sin una adecuada integración con la sociedad y sin la necesidad, o habría que despertar, ¿verdad?, la necesidad de servir, ser útil. Eso es servir. Es el servicio. Muchas veces la gente lo entiende mal. Nosotros teníamos un concepto sobre como que servicio, funcionario de servicio, por ejemplo, suena como algo como hasta despectivo. Para nada. El servicio es lo más grande que el ser humano puede hacer. Ser útil al prójimo, ser útil a la sociedad, a los demás. Que la vida de uno tenga sentido. Y tiene sentido cuando le damos una mano a alguien, cuando ayudamos a otro, cuando trasladamos de alguna manera una enseñanza que pueda servir, cuando servimos de la forma que nuestro corazón y que la vida nos permita hacerlo. Vamos a continuar. Por ejemplo, aquí tenemos un gran hombre, practicó karma yoga. ¿Cómo lo hizo? Sirviendo con humildad. Bueno, acá nos quedó un poquito corrido, se ve. El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el mundo. Si hay amor, si ponemos amor, si tratamos de servir con amor, con lo que tengamos, bueno, entonces lograremos un mundo mejor, indudablemente. Adelante. Vamos a poner otro ejemplo de karma yoga. Claro, de repente la divina Madre Teresa de Calcuta, ella quizás no le llamaba karma yoga, ella era cristiana, trataba de servir porque el evangelio cristiano es un evangelio lleno de amor y lleno de servicio, de sacrificio inclusive por los demás.
pero no deja de ser lo mismo, karma yoga, es decir, servicio con humildad, con amor a la sociedad. Aquí dice, no es la altura, ni el peso, ni la belleza, ni un título, o mucho menos el dinero lo que convierte a una persona en grande. Es su honestidad, su humildad, su decencia, su amabilidad y el respeto por los sentimientos e intereses de los demás. Bueno, otro ejemplo de karma yoga en la historia para que nosotros tengamos referencia. Adelante. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. ¿De qué estamos hablando? De gnosis. Es decir, lo que dijimos de entrada. Hombre, conócete a ti mismo. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Todos los sabios de todas las latitudes, de todas las corrientes filosóficas, algún día comprendieron esto. Que lo importante es cambiar. Y para cambiar hay que tener herramientas para hacerlo. Es decir, no basta solo con querer. Sí, hay que querer, eso es fundamental. El que no quiere no va a cambiar. El que quiere es porque se ha dado cuenta que el sentido de la vida de uno es la propia vida de uno, la transformación de uno. Y bueno, entonces, si uno vive una vida en donde le interesa conocerse, va a empezar a descubrir sus defectos, va a empezar a descubrirse que tiene que hacer un trabajo interior. Entonces, mediante este trabajo se transforma y cambia. Adelante. Acá tenemos otra frase de la divina Teresa de Calcuta. El que tiene a Dios en su corazón desborda de alegría. La tristeza y el abatimiento conducen a la pereza y al desgano. ¿Verdad? Una característica de los grandes sabios siempre tenían el entusiasmo divino, el entusiasmo de sentir su corazón, de querer hacer, porque una fuerza más fuerte inclusive que la misma vida o que el mismo cuerpo los impulsaba a hacerlo. Ese es Dios. La gnosis se basa en 4 pilares. La ciencia es uno, muy importante ser científicos. También el arte, ya lo dijimos, ¿verdad? A través del arte se transmiten grandes verdades, no solo la escultura, la pintura, también la música. La ciencia, el arte, la filosofía es otro pilar fundamental. Tenemos que ser filósofos, no estudiar solamente a los filósofos, sino convertirnos en filósofos, seres que reflexionan sobre la vida, que se preguntan, miran el universo y dicen, ¡qué grandeza! ¿Seremos los únicos acá? ¿Verdad? Que es una pregunta que cualquiera se hace en algún momento de su vida. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cuál es el sentido de tanta magnificencia? Que yo tenga ojos para observar esta belleza, ¿acaso no es para en algún momento poder viajar por todos esos lugares? Por supuesto que sí, estamos llamados a eso. Y el otro es la mística. La mística es la espiritualidad. No podemos pensar en una vida ajena. Hola, ¿qué tal? Adelante. Ajena a todo lo que es lo espiritual. La alegría del corazón tiene que ver con la espiritualidad, con que las personas cultivemos una espiritualidad. En nuestro país y en nuestra sociedad actual esto se ha prácticamente perdido. Se ha confundido la espiritualidad con cantidad de otras cosas que muchas veces inclusive atentan contra la verdadera y legítima espiritualidad, que es del alma, que es del corazón. No queremos decir que las religiones en sí no tengan espiritualidad. Todas las religiones tienen espiritualidad, pero algunas lamentablemente se han convertido en un negocio. Y la espiritualidad parece ser que se ha olvidado y se ha transformado solamente en una cáscara, en una cosa, en un lugar al que uno va y no en lo que verdaderamente debería de ser, que una iglesia es la reunión de gente espiritual. ¿Sí? Eso es la verdadera legítima espiritualidad que hay que recuperar y que la gnosis propone. Adelante. Pero el yoga abarca otros aspectos, por ejemplo el canto y la música. El devoto busca acercarse al estado de mística y adoración interior del ser a través de la música. Ese era el sentido que tenía la música para los hindúes. Acercarse mediante las vibraciones, mediante el sonido, a un estado interior que lo ponga en contacto con su divinidad, con su real ser, con Dios, o con los dioses.
prácticamente que sería lo mismo. Entonces, adelante. A esto se lo llamó mantra yoga. Busca elevar nuestro estado a niveles superiores. Bueno, nuestro estado interior a través de sutiles vibraciones y amplios significados contenidos en determinadas frases, sonidos y música. El mantra yoga. ¿Han oído hablar de mantras? Sí. Bueno, son palabras de poder, son frases que tienen un significado. Y también pueden ir acompañados con música, con cantos. Hay algo que se llama kirtan. Los hindúes hacen kirtan. ¿Qué es kirtan? Se reúnen a cantar. Y son canciones que ellos ya tienen, ¿verdad? Y esos cantos son cantos de alabanza, son cantos de donde se destaca digamos, las acciones de los antiguos héroes, ¿verdad?, de aquella cultura. Y resulta que aquellos héroes de aquella cultura lo que nos transmiten es la necesidad de trabajar sobre nosotros mismos. Por ejemplo, en la India hay una gran batalla, la cuentan en el Bhagavad Gita. ¿Alguien ha escuchado del Bhagavad Gita? Bueno, es parte del Bhakti Yoga, que es otra rama del yoga. En esa gran batalla resulta ser que Arjuna tiene que pelear contra una multitud de un ejército. Él forma parte de un ejército y tiene que pelear contra otro ejército. Bueno, muy bien. Cuando se disipa, digamos, el polvo de los caballos y aquello, y se puede ver quiénes son el otro ejército, resulta que son sus propios parientes. ¿Verdad que llamativo? ¿No le resulta llamativo? Qué curioso, ¿cómo puede ser que sean los parientes? ¿Qué? ¿Yo tengo que pelearme contra mi familia, contra mis hermanos, mis tíos? No. ¿Quiénes son los parientes? Los propios yoes que uno tiene, los propios defectos de uno. Es uno mismo contra el que está peleando. ¿Ves? Esa es la batalla de Kurukshetra. Entonces él dice, le pide a Krishna, que es Dios, que es el Cristo, que es Krishna, bueno, le pide ayuda, y Krishna dice que no te tiemble el arco porque sí, tienes que vencer a cada uno de ellos. Son nuestros defectos interiores, es la forma de enseñar que tenían los antiguos. Ilustraban mediante parábolas, enseñaban mediante imágenes, mediante situaciones, y así ilustraban a los discípulos que querían aventurarse por el sendero de la autotransformación y de la realización. Adelante. Acá tenemos un mantra. Pusimos esta imagen porque, bueno, tiene que ver con la geometría sagrada, ¿verdad?, con la vibración. Las vibraciones, ustedes saben que la palabra, la música, son vibraciones y generan cambios en nosotros. Les recomendamos para que quieran estudiar este tema a Masaru Emoto, un japonés que hizo unas cuantas investigaciones con el agua, hablándole al agua, fotografiándola, cristalizándola, diciéndole palabras, por ejemplo, amor u otras, y veía que los cristales, cómo quedaban los cristales cuando se le hablaba al agua. Es increíble. El agua es receptiva de las vibraciones, y con la música pasa exactamente igual. Bueno, en este caso tenemos este mantra, Om Mani Padme Hum. ¿Qué significa? Oh Padre mío en mí. Entonces, ¿qué se buscará mediante este mantra? La conexión. La conexión. La conexión. Perfecto. ¿Con qué? Con la divinidad, con nuestra divinidad. Con nuestra divinidad interior. Con nuestro Padre que mora en secreto. O como dice el Evangelio cristiano, que está en los cielos. Los cielos es interior. El cielo está dentro. También están los infiernos. Ojo, una persona cuando se enoja, ¿a dónde va? Termina golpeando y pegando y haciendo de todo porque está en sus propios infiernos. Entonces nosotros tenemos que entender, empezar a entender estas cosas. Oh Padre mío en mí. Si uno se sumerge en meditación, simplemente sentado, esto es para hacerlo, son cosas prácticas, lindas, que hacemos en la gnosis. Uno se puede sentar en un sillón, en su casa, tranquilo. No es necesario sentarse en posición de loto ni con formas raras. Sentado tranquilo. Y empieza a mantralizar esto. Oh Padre mío en mí. Puede ser en sánscrito, como está escrito, o puede ser en español. Porque si nosotros estamos acá, ellos lo escribían así porque estaban allá. Nosotros estamos acá, podemos decirlo en español. Oh Padre mío en mí. Buscando sentir la presencia del Padre en uno. Y lo repite, y lo repite.
y busca contagiarse de esa emoción superior. Llega un momento que se integra, llega un momento que siente, llega un momento que el corazón se empieza a abrir y la conciencia se empieza a despertar. Entonces empezamos a sentir esa presencia divina del ser. Ese es el pilar de la mística que enseña la Gnosis. Adelante. Bueno, el Bhakti Yoga. Bueno, es uno de los yogas más practicados en la India, que tiene que ver con la suprema adoración de lo divino. Ellos cantan, se reúnen, cantan, bailan inclusive, y todo aquello que no se ve, pero que existe, que es Dios. Ese es el Bhakti Yoga. Adelante, hermano. El Jnana Yoga es el sendero del conocimiento superior. Ustedes deben saber que hay un conocimiento común y corriente, el conocimiento que se estudia. Queremos saber carpintería, bueno, aprendemos cómo se trabaja la madera. Queremos saber física, ya tenemos que estudiar un poco más, el átomo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un conocimiento superior, que es el que tenemos que acceder, que es el conocimiento justamente de los grandes misterios del universo, de la vida. El conocimiento de los misterios de la vida, el conocimiento de los misterios de la energía de uno mismo, de cómo crear vida en nosotros, de cómo transformarnos a través de la utilización sabia de nuestras propias energías. Eso es Jnana Yoga. Adelante. La autorrealización íntima del ser es el desarrollo pleno y armonioso de todas nuestras potencialidades latentes. La meta principal, decía Gautama, es la autorrealización íntima del ser. ¿Ven? No debe descuidarse por metas secundarias, y el mejor servicio que puede hacerse a los demás es la liberación de uno mismo. ¿Ven que todos nos hablaron de lo mismo? Los grandes sabios que han venido a la humanidad nos han enseñado este camino, el camino de la autorrealización, que es el desarrollo de todas las potencialidades que tenemos latentes. Qué lindo dedicar la vida a desarrollar eso en nosotros mismos. Lo podemos hacer. Hoy en día están las herramientas, están los conocimientos, está todo lo que necesitamos para uno hacerlo y lograr ir desarrollando y que se vaya sintiendo, que no sea un conocimiento solamente para almacenar acá, sea un conocimiento práctico, vivencial, para uno ir despertando la conciencia. Estamos en este mundo, decía Gautama, para convivir en armonía. Quienes lo saben no luchan entre sí. Fíjense que nunca el conocimiento es para uno vivir aislado en una cueva. Quizás uno tiene a veces como una idea, ¿no?, que de repente estos señores se pasaban en meditación y no convivían con los demás. No, porque justamente la convivencia es el objetivo, el saber convivir, el saber vivir en un mundo mejor, el saber dar un ejemplo, el saber no chocar, el saber armonizar, que es fundamental. Hay gente que asiente con la cabeza. ¿Verdad que ese es el objetivo? Si nosotros supiéramos convivir, ¿dónde quedarían las guerras? No existirían. Si el hombre despierta, trabaja sobre sí mismo, se transforma y aprende esto, que es la convivencia, el respeto mutuo, el diálogo sincero, la honestidad, ¿verdad?, el servicio, qué lindo sería. Adelante. Bueno, acá tenemos otra rama que es el Kundalini Yoga. ¿Ven? Dentro de lo que es la sabiduría hindú, tenemos nuevamente los chakras, los nadis por donde circulan las distintas energías. Distinguimos tres fundamentales: una que sale de Ida y asciende por Ida, que es este nadi; el otro es Pingala y asciende por acá, y una tercera fuerza que asciende directamente por la columna. Esa fuerza se le llama Kundalini. Nosotros en la Gnosis tenemos prácticas para que uno pueda experimentar este tema y desarrollar justamente el Kundalini Yoga. Adelante. Acá tenemos un ejemplo. Algunos dicen que Kundalini es la serpiente, la Divina Madre, y la serpiente mágica o la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. ¿Por qué le llaman serpiente? Bueno, simplemente porque la columna tiene esa forma. Al tener esa forma y al ser una energía que nosotros tenemos ubicada en los chakras inferiores, en el chakra Muladhara,
esta energía, mediante prácticas, podremos hacer que empiece a ascender. De eso, en realidad, se trata el camino del fuego interior. El camino del desarrollo de ese fuego en nuestra propia columna. Cuando esa serpiente, que no es una serpiente, es una energía que todos tenemos en nuestro interior, empieza a ascender, entonces empieza a despertar cada una de las facultades contenidas en los chakras. Intuición, telepatía, clarividencia, comprensión, armonías, etcétera, etcétera. Adelante. Tantra Yoga, llegamos al tema. Tantra Yoga es también conocido como el yoga del amor. Nosotros teníamos, hasta conocer el Tantra Yoga, quizás muchos de ustedes hayan venido por eso, porque les llama la atención que exista algo que sea el yoga del amor. ¿Verdad que es muy interesante? Porque así como teníamos el concepto, la estructura de que el yogi era una seta que estaba en una cueva meditando, y no, ahora sabemos que convive, que aprende, que deja enseñanzas, que de eso se trata. También se trata de aprender a convivir en el matrimonio, en la pareja. De eso se trata el Tantra Yoga, el llegar a que esa pareja sea una pareja que se adore, que se ama, como está allí mostrado por sabios artistas. La verdad que esa imagen, si uno la mira un rato, descubre que hay una ternura en los ojos de ellos, una cosa tan bonita, ¿verdad?, que transmitieron los artistas de aquella época. El Tantra Yoga entonces es el yoga del amor, el yoga de la pareja. Es un tipo de yoga entonces que es ya para un trabajo cuando uno está casado. Así que entonces los yogis no eran personas aisladas que vivían, que dejaron de lado la sexualidad o el amor, no, por el contrario, vivían con plenitud tanto una cosa como la otra. A ver. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo este camino es el amor. ¿Y en qué lugar podemos nosotros experimentar eso que es el amor si no es en la pareja? O por lo menos cultivarlo. No significa que se reduzca solamente a la pareja. Pero ¿acaso no es un hombre y una mujer amándose la expresión viva justamente de lo que es el amor? ¿Acaso el amor nosotros no lo dibujamos con un corazón y siempre hacemos referencia, ¿verdad? Hasta un chiquilín de la escuela dibuja el corazoncito porque está enamorado de la compañerita. Entonces, eso tiene que ver con las cosas más profundas de la vida. Lo que uno vive más profundamente lo vive en su corazón. Si nosotros queremos decir algo con mucha honestidad, nos llevamos la mano al corazón. En el corazón está el chakra cardíaco llamado Anahata, que es donde se expresan las fuerzas espirituales, que es donde llega Dios a hablarnos. El Dios interior estamos hablando, ¿no? ¿Entienden a lo que nos referimos? Sí. Tenemos que recuperar esa conexión para ser felices. Entonces, en la pareja, eso se tiene que también vivir. Tenemos que recuperar que los matrimonios no sean lugares para pelearse, para uno, digamos, avasallar al otro, para estar en discusiones. Vieron que de repente se ha convertido a veces la familia en una guerra. Eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que tener los conocimientos que nos permitan aprender a convivir y estudiarnos en esa convivencia. Porque el amor es también el resultado del perdón, es el resultado de la comprensión al otro. Es el resultado del trabajo interior. Adelante. Acá tenemos, por ejemplo, a Krishna y Radha. Resulta que todos los maestros espirituales tenían su esposa. Eso tampoco nos habían dicho. Absolutamente todos. Y se amaban y se adoraban. Adelante. Tenemos, por ejemplo, Buda con Yasodhara. Acá tenemos una imagen de su casamiento. ¿Cómo serían esos casamientos tan bonitos de aquellas épocas, ¿no? Lleno de pétalos de rosa, lleno de armonías y cosas. Adelante. Acá tenemos, por ejemplo, un matrimonio actual, una pareja que son instructores gnósticos, ¿verdad?, que nos enseñaron hoy también
hoy en día, cómo es que se realiza ese camino. Ese señor es uno de los maestros de nuestra institución, escribió una cantidad de libros, dejó una cantidad de charlas, de conferencias, de instituciones, orfanatos, hospitales. Acá cerquita hay uno que se llama Hospital Galeno, Centro Antiestrés Galeno, kilómetro 111. Se puede ir, están las puertas abiertas, no es para lucrar. Ahí se vive la verdadera medicina del alma, la medicina natural, con plantas, con baños, con atención, con amor. Lo que ya se ha perdido en las mutualistas, ¿verdad? Que es todo un ticket y esto y todo, ya se ha perdido el amor. Lo que cura es el amor, ¿verdad? Un trato, una palabra bien dicha, con amor, de esperanza, cura más que tantas medicaciones. Adelante. Bueno, entonces para cerrar esta primera parte, simplemente la reflexión que cuando conjugamos los 7 yogas, cuando conjugamos los 4 pilares, cada uno con su naturaleza y con su forma de vivirlo, con libertad, vamos accediendo a esa sabiduría que se llama gnosis, que no es de este tiempo ni del pasado, sino que es eterna, y que lo que busca es el desarrollo de nosotros, el desarrollo del ser humano, el despertar de la conciencia y el acceso a las grandes realidades de los mundos superiores y las maravillas del universo. Si hay alguna pregunta antes de que pase mi compañero Mario a hacer su exposición, con mucho gusto la respondemos. Yo tenía una pregunta. ¿Sí? Cuando hablaste de los maestros que tenían esposas, ¿habían esposas que eran maestras? La señora de la diapositiva anterior es la maestra Luz Alba, esposa del maestro Laxmi. Los dos son maestros, claro. La maestría no es un título humano, sino que es un grado de desarrollo del fuego interior. ¿Otra pregunta? Gracias. Bueno, me ofrecer un cafecito. Permiso, no, simplemente una pequeña cosita que no escapa a nadie, que lamentablemente no es de la vida que estamos viviendo ahora, sino que esto ya viene de muchísimos años atrás. Las guerras, las peleas, los problemas familiares, están prácticamente todos basados en los problemas económicos y en el materialismo que se está viviendo, que es lo que lleva a que se vaya destruyendo muchas veces todo lo bueno y todo lo hermoso que podemos experimentar y vivir, y está destruyendo ese mundo. ¿Quién más quiere decir algo? Si no, le decimos a Mario. Adelante. Vamos a ir Charlie, sí, ya está por esa que es la última. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Bueno, para nosotros es un gusto estar con ustedes. Ahora Mario le va a explicar un poquito del pilar de la ciencia, que algunos habrán venido también por eso, porque hicimos 2 propagandas, una sobre tanto yoga y otra de ciencia, para que tengan un complemento a esto que acabamos de decir, que vibraba mucho con el pilar de la mística, ¿verdad? Con el pilar de la espiritualidad. ¿Me permitís lo que Bueno, presentamos a Nelson, entonces, que es coordinador acá de instructores. Yo voy para allá. Buenas noches para todos. Quiero decirles, no sé si algunos estuvieron en el Hotel Argentino, que la idea un poco de todas estas charlas es que se conozca qué es la gnosis, porque nos hemos encontrado con que la gente no sabe lo que es la gnosis. Entonces, a veces se hacen charlas, pero nos faltan las bases. Y resulta que vamos a hacer un ciclo. Ya empezamos el Hotel Argentino aquí porque, como decía Marcelo, la gnosis tiene 4 pilares, o sea, uno es la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, desarrollar lo que es el pilar de la ciencia, que obviamente está comprendido lo que es la transformación, la alquimia, y bueno, y todo lo que Marcelo estuvo explicando. Pero si Dios quiere, para la semana que viene, vamos a hablar del arte. Y si podemos conseguir el castillo Pitamilo, que estamos ahí en esas tratativas, vamos a hablar del arte, pero el arte escondido en todos los símbolos que dejó Piria y todos los símbolos que dejó Pitamilo. Porque gracias a Dios, uno recibió estas enseñanzas y que se le ha corrido el velo en estos tiempos, como decía la señora, muy complicados, pero para que por lo menos se salve algo
de tanto desastre que hay. Entonces, después va a haber otra, que si podemos conseguir acá, se habla de filosofía, de esos filósofos, de esa filosofía que es amor a la sabiduría, y ese amor que tenemos que sentir a la sabiduría nuestra, porque esto es lo, como decía Marcelo, tenemos que conocernos, tenemos que autodescubrirnos, quiénes somos y para qué estamos acá, porque la vida se nos va así, y tenemos que aprender que tenemos todos una misión, que sería lamentable irnos sin haber entendido para qué estamos acá. Entonces, yo sé que este no es el camino fácil, pero no es imposible. El asunto es tener la voluntad de hacerlo. Entonces después vamos a hablar, sí, obviamente, de lo que es la religión, volvernos a unir, al religar de dónde nos separan y de dónde nos separan, de dónde venimos, para dónde vamos, para qué estamos. Esas son las preguntas que todos nos hacemos. Y nos parece que no están las respuestas. Están sí. En la gnosis, por eso es conocimiento. Claro, hay ciertos conocimientos que nos gustan, otros que no nos gustan, como vernos a nosotros mismos, vernos cómo somos, cómo reaccionamos. Entonces, los invito, ahora Mario vas a hablar de la ciencia, pero que nos acompañen para la semana que viene, para la otra y para la otra, y después vamos a abrir cursos, que es la idea. Porque estos son todos pantallazos, no se piense que esto es, no, esta es la puntita del iceberg de lo que es la gnosis. Así que en ese papelito que tienen está el número de contacto, que es mi teléfono, y ahí ya estamos organizando un curso, pero la idea es terminar este ciclo para que después sí, todos los que les interese, arrancar un curso y bueno, para ayudarnos entre todos. Así que buenas noches, y ahora queda Mario con la exposición del primer pilar. Gracias Nelson y gracias Marcelo y bienvenidos a todo el público aquí de Piriápolis, zonas aledañas que tal vez puedan haber llegado aquí a esta Casa de la Cultura después de la notable exposición que escuchamos ahí de Marcelo, donde dio una cantidad de cosas extremadamente interesantes, porque ustedes saben que la enseñanza es hermosa en su principio, hermosa en su medio y hermosa en su final, como decía el Buda Sakyamuni. La enseñanza de la cual disponemos en el Instituto Cultural Gnóstico es una enseñanza maravillosa, poderosísima, que la entregamos a través de conferencias, seminarios, talleres, exposiciones que hacemos también. El instituto, como Marcelo nos explicaba, no tiene fines de lucro, o sea, el objetivo aquí es entregar, pasar para adelante una enseñanza extremadamente interesante e importante, compartir esa enseñanza con toda la humanidad, con toda aquella persona que quiera escucharla y vivirla, porque también, un poco a colación con el tema de la ciencia, esta es una enseñanza que uno tiene que poner en práctica, ser científico, experimentarla. Y ahí uno va a ver que esa enseñanza lo va a ir transformando a uno. Por eso decimos, como decía Marcelo, no se puede quedar en el intelecto, ¿no? En el intelecto uno, bueno, puede saber muchas cosas, puede acumular información, pero eso no es lo que nosotros buscamos, o no es lo que, digamos, la enseñanza trascendental de los maestros busca en nosotros. Bien, con ok, gracias Marcelo. Bueno, de mi parte me llamo Mario Introini, es el nombre de mi humana persona. Puede haber algo más atrás de ese nombre o de esa foto que uno ve en su cédula de identidad. Yo calculo que sí, pero por lo menos para entendernos, ¿sí? Mario Introini, soy instructor del instituto desde hace muchos años, desde hace más de 20 años. A Marcelo lo conocemos. Vos me hiciste la seña, yo cambié. Es así. Nos conocemos muchos años con nuestro querido amigo Marcelo y bueno, con mi esposa hemos viajado por muchos países entregando esta enseñanza, que uno lo hace por amor a la humanidad, por compartir algo que a uno le ha servido, le ha sido útil, y bueno, vamos con lo anterior. Y
Bueno, en este momento aquí en el Uruguay me está tocando ser el director del área de difusión y de enseñanza del Instituto Cultural Gnóstico. Entonces, para nosotros es un gusto, andamos viajando por todo el Uruguay en estos menesteres y hoy nos ha tocado venir a compartir aquí a Piriápolis, es un gusto, y nos pidieron que aclarara un poco más el pilar de la ciencia. Como concluíamos, son 4 pilares, los 4 pilares de la gnosis. Gnosis es una palabra de origen griego que significa conocimiento, y conocer no es lo mismo que saber, ¿entendido? Saber, uno puede aprender cosas y teorías y aprendérselas en la cabeza y puede saber mucho, pero conocer ya implica experimentar, vivenciar aquello, O sea, uno conoce algo realmente cuando lo ha visto, cuando lo ha palpado, cuando lo ha vivido en carne propia y en su conciencia. Aquí nosotros en la gnosis lo que buscamos es experimentar. Por eso la ciencia es un pilar de la gnosis, un pilar de conocimiento, porque la ciencia se basa en la experimentación. El método científico, desde Galileo Galilei en adelante, por allá por el Renacimiento, que fueron los padres de la ciencia que la conocemos ahora, se basa en la experimentación. Uno podrá decir cosas, tener teorías, tener creencias, por allá decir alguna cosa por ahí, pero si eso después no coincide con los experimentos, entonces hay que abandonar esa teoría. O sea, toda teoría científica siempre pasa por un periodo de experimentación, se la somete a experimentos en los laboratorios. Eso es lo que Galileo Galilei decía, que hay que preguntarle a la naturaleza. Él tenía serios altercados con los religiosos dogmáticos de su época, que seguían una mezcla de ciencia con metafísica extraña ahí, leían la Biblia, qué sé yo, una cosa llamada escolástica, que se manejaba en los monasterios, pero Galileo fue de los primeros que experimentó, empezó a experimentar, consiguió un aparatito llamado telescopio, muy humilde, y empezó a mirar hacia el cielo, y vio de repente que la luna no era una esfera perfecta como se creía, sino que tenía promontorios, tenía cráteres, tenía discontinuidades, ¿no? O sea que ya iba en contra de lo que se creía en esa época, de que eran esferas perfectas. Vio, por ejemplo, que Júpiter tenía lunas, Saturno tenía lunas y tenía anillos. O sea que había otros cuerpos que orbitaban en torno a otros planetas. Entonces nosotros no éramos el centro del universo como se creía, o como nos hacían creer los religiosos dogmáticos de esa época. ¿Se entiende? Entonces todo eso era una cosa que parecía una cosa espantosa, casi lo queman en la hoguera a Galileo por hacer esas afirmaciones. Tuvo que pasar por el oprobio de jurar de que eso no era cierto, cuando sin embargo lo había visto, lo había experimentado. Entonces, el pilar de la ciencia tiene ese objetivo, la búsqueda de la experimentación. Y aquí, en la gnosis, en el conocimiento, se estudian cosas extremadamente interesantes, importantes, que uno de repente habrá tenido curiosidad, habrán oído lo que es el desdoblamiento astral, por ejemplo. Entonces, ¿qué será eso, el desdoblamiento astral? En los libros de Lobsang Rampa hablan de eso, por ejemplo, no sé si han leído por ahí ese antiguo lama tibetano, y hablan del astral, y ¿qué tendrá que ver eso? ¿Cómo será? Bueno, uno podrá creer o no creer en eso, pero hasta que uno no experimente eso, no conoce el asunto. Ahora, cuando uno de repente puede experimentar, entonces ahí sí ya conoce porque tiene la experiencia de aquello, ¿ven? Entonces nosotros aquí lo que buscamos es precisamente no ser dogmático y buscar la experimentación. Nosotros aquí compartimos muchas técnicas, muchas prácticas de meditación, técnicas de desarrollo interno, porque nosotros somos un microcosmos, y nosotros hay un universo en miniatura, todas las leyes del universo están contenidas en nosotros, y ahí está la cuestión de conocernos nosotros mismos, empezar a poner orden en nuestro universo interior y empezar a desarrollar ciertas áreas que se encuentran adormecidas, que se encuentran atrofiadas, simplemente por no haberlas desarrollado, por no saber. Órgano que no se usa se atrofia. Y bueno, si los chakras, si uno de repente nunca aprendió lo que es un chakra, de repente algunos que la primera vez que lo escucharon fue hoy tal vez, pues nosotros tenemos técnicas para poder desarrollar, armonizar todo aquello, ¿eh? Entonces uno ahí va
trabajando entonces en su propio desarrollo interno. Nosotros aquí compartimos esas técnicas, tenemos esas herramientas que cada cual a su tiempo y a su hora, cada uno diseña su propia estrategia de trabajo interior libremente. Entonces uno ahí practica, pone, y bueno, lo que haya puesto en práctica y haya vivenciado, entonces eso le consta como una vivencia. ¿Se entiende, estimado público? Bueno, ¿qué aspectos de la ciencia manejamos? Bueno, la ciencia del conocimiento de sí mismo, que es lo que atisbamos un poquito hoy, hablamos un poquito recién, llamada la ciencia de la autorrealización, como hoy se vio en una slide pasada. ¿Ven? O sea, autorrealizarse es lograr desarrollar esas potencialidades que uno tiene en su interior. También estudiamos las leyes cósmicas, por ejemplo la ley del karma. Estamos todos interconectados, es imposible escapar a las consecuencias de nuestros actos. La ley del karma es una ley universal, la ley de causa y efecto, podríamos decir, o acción y recurrencia, y digamos a nivel de la física, de la física que se estudia en la ciencia oficial, tiene que ver con el principio de acción y reacción de la física, lo que es la tercera ley de Newton, para los que vayan ahí al liceo, estén estudiando eso. La ley del karma es una ley más profunda, digamos, que tiene que ver con esa interconexión de toda la naturaleza. Entonces todo lo que nosotros hacemos repercute en el universo, y el resultado de esas repercusiones después vuelven hacia nosotros, ¿eh? Por eso nosotros, en el punto matemático que estamos en este momento, es el resultado de todas las acciones que hicimos en el pasado. Eso se estudia en profundidad, lo que es el Dharma también, la ley del retorno y recurrencia, la ley de entropía, que son leyes cósmicas universales que son extremadamente importantes porque rigen nuestra vida. Uno, entendiendo esas leyes, aprende a vivir, a encontrarle el secreto a la vida. Aprende a ir, digamos, navegando en las aguas de su propia vida. Como dice una carta del tarot, el viento y las olas siempre van a favor del que sabe navegar. Hay que saber navegar la vida. Pero claro, si no conocemos este tipo de leyes, entonces estamos, digamos, como desfavorecidos ante ciertas circunstancias que precisamente esto nos da elementos para poder manejar nuestra vida. La ciencia de la meditación, ligada con la ciencia de los mantras, una cantidad de cuestiones extremadamente interesantes. Aquí nosotros los cursos son teóricos prácticos, o sea, hacemos muchas prácticas, ¿sí? Sí, una pregunta. Entropía sería, yo no conozco esa ley, entropía, ¿se puede explicar un poquito? Bueno, la ley de entropía es extremadamente profunda, es tema de un taller, podríamos decir. Sí, pero más solo una general que yo en verdad nunca oí eso. Entropía quiere decir desorden. ¿Entendido? Es una ley de igualación, de desorden. Todo en la naturaleza y en la vida tiende a desordenarse. Si vos dejás las cosas solas, libradas a su suerte, todo se va a desordenar. ¿Viste? O sea, es una igualación hacia abajo. Es una ley de degeneración de la energía y degeneración psicológica de la humanidad. ¿Viste? Las masas tienden por entropía a igualarse, lo que son las modas, una cantidad de cosas que son como una igualación mecánica, pero siempre hacia la degradación. Osmosis. Es una ley muy fuerte y que uno tiene que aprender que existe y aprender a dominarla. ¿Ves? Y que requiere muchas reflexiones filosóficas que eso se estudia en los cursos, ¿sí? Muchas gracias por la pregunta. Es un tema que en particular a mí personalmente me gusta muchísimo, pero no nos podemos extender mucho más porque venimos en ese pantallazo, ¿sí? Pero muchas gracias por la pregunta. Próximo, por favor, Marcelo. Bueno, una persona que quiere el conocimiento, que busca la gnosis, entonces también tiene que ser matemático, ya que matemática es aquello que puede aprenderse, ¿eh? Y matemático es el que tiene la capacidad de aprender, de captar conocimiento. O sea, uno tiene que ponerse en la actitud de que quiere aprender. Estudiamos lo que es la parte de números, o sea, en el área más o menos matemática estudiamos el área de números, la parte mística de los números, que suele llamarse la cábala.
O sea, dentro de la gnosis se estudia